¿Puede algo tan común como el ajo tener un poder espiritual oculto? Muchos lo usan para sazonar comidas, otros lo cuelgan en las puertas para ahuyentar el mal. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? En Números 11:5, el pueblo de Israel clama: ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Este versículo, más que hablar de alimentos, refleja un deseo de regresar a una vida sin compromiso con Dios. Hoy profundizaremos en la verdadera simbología del ajo en las Escrituras y su posible uso espiritual. Te mostraremos cómo este ingrediente puede revelar una verdad más profunda sobre el corazón humano y su lucha entre la carne y el espíritu. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti detrás de algo tan cotidiano como el ajo? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertos deseos aparentemente inofensivos tienen el poder de alejarnos del propósito de Dios? En las páginas del Antiguo Testamento, una escena poderosa y muchas veces ignorada nos revela el verdadero estado del corazón humano cuando se resiste a depender de Dios. En Números 11:5, el pueblo de Israel clama con nostalgia. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. A simple vista podría parecer solo una queja alimentaria, un deseo natural por alimentos que formaban parte de su vida anterior. Pero cuando observamos este pasaje con los ojos del Espíritu, descubrimos una verdad mucho más profunda. No era el ajo en sí lo que anhelaban, sino la vida que representaba, una vida sin compromiso, sin dependencia del cielo, una vida esclava, sí, pero predecible. Este deseo revela mucho más que apetito, revela un corazón dividido. Un pueblo que había visto con sus propios ojos cómo el mar Rojo se abría en dos, cómo el maná caía del cielo cada mañana como promesa de provisión divina. Y aún así, en medio del desierto, su memoria no evocaba los milagros, evocaba el ajo. Qué paradójico, ¿no? Tener el cielo descendiendo a tu tienda cada día y aún así desear volver a Egipto por un poco de sabor. Este momento en la historia bíblica no se trata del ajo como condimento, sino del ajo como símbolo espiritual del alma que, aunque haya sido liberada, todavía anhela la prisión que conocía. El deseo por el ajo expone uno de los conflictos más persistentes en la vida del creyente: la tentación de volver atrás. Cuando Dios nos saca de la esclavitud, muchas veces lo hace con poder, con señales, con dirección clara. Pero cuando nos introduce en el proceso de formación, en el desierto donde no hay lujos, donde la fe debe reemplazar el gusto, es allí donde lo que hay en nuestro interior sale a la superficie. ¿Y qué es lo primero que muchos revelan? Nostalgia por lo que alguna vez fue. Nostalgia por lo que Dios ya dijo que dejáramos atrás. En este clamor por el ajo hay una enseñanza profunda para nuestras vidas espirituales. ¿Cuántas veces hemos visto personas ser libertadas de relaciones tóxicas, de ambientes de pecado, de adicciones, de caminos de muerte? Y sin embargo, al poco tiempo, comienzan a mirar atrás y a desear lo que antes los destruía. Y lo hacen como los israelitas, no recordando la esclavitud, sino idealizando los detalles secundarios. No recuerdan los azotes del faraón, pero sí el ajo. No recuerdan el llanto de las noches sin libertad, pero sí el sabor de lo conocido. Porque así opera el enemigo. Distorsiona el recuerdo para sembrar insatisfacción en el presente y tentación hacia el pasado. El corazón humano, cuando no está completamente rendido a Dios, tiende a edificar altares a lo que perdió, aun si eso era su cárcel. El pueblo de Israel no se limitó a recordar con melancolía. Ellos murmuraron, se quejaron, exigieron. ¿Y qué revela eso? Que su estómago se convirtió en su Dios. Filipenses 3:19
lo dice con claridad. Su destino es la perdición, su Dios es el vientre, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. El ajo en esta historia es una representación clara de lo que ocurre cuando lo terrenal toma el lugar de lo eterno. Cuando el paladar tiene más voz que el espíritu. Cuando el apetito tiene más autoridad que la palabra de Dios. Y es aquí donde muchos creyentes se encuentran atrapados. Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. Siguen pensando como esclavos, deseando como esclavos, actuando como esclavos, aún en medio de la libertad. ¿Y cuál es el fruto de ese deseo no redimido? Rebelión. Porque el deseo por el ajo no fue solo un pensamiento nostálgico, fue el principio de una rebelión colectiva que provocó la ira de Dios. Dice Números 11:10 que Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y el furor del Señor se encendió en gran manera. Lloraban por dolor físico, number. Lloraban porque querían ajo. Lloraban porque su alma no estaba satisfecha con lo que el cielo les ofrecía. Lloraban porque su carne gritaba más fuerte que su espíritu. ¿Te suena familiar? Tal vez tú también has experimentado esto. Dios ha empezado a moverte, a sacarte de ambientes que ya no corresponden a tu llamado. Ha comenzado a cerrarte puertas, a quitarte relaciones, a incomodarte con lo que antes tolerabas. Y mientras estás en medio del proceso, hay algo en ti que susurra. Antes tenía más sabor, pero lo que tenía sabor también tenía cadenas. Lo que era cómodo también era cárcel. Lo que era familiar también era opresión. Por eso es tan importante que entiendas que este primer deseo del pueblo de Israel no fue un detalle trivial, fue una señal de que su corazón aún no se había alineado con el Dios que los libertó. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios no se conforma con liberarte físicamente. Él quiere liberar tu mente, tu apetito, tu forma de pensar, tu sistema de valores. Y eso no se logra en un instante. La salida de Egipto fue rápida, pero el desierto reveló cuánto Egipto quedaba dentro de ellos. Y así es contigo y conmigo. Podemos salir del mundo en un momento de arrepentimiento, pero el proceso de transformación es lo que nos confronta con nuestros ajos internos, con esos gustos adquiridos que parecen inofensivos, pero que son símbolos de una vida sin compromiso espiritual. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo también apeló al hambre. Mateo 4:3 nos dice que el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No le ofreció veneno, no le ofreció una trampa visible, le ofreció comida, algo legítimo, pero fuera del tiempo y fuera de la voluntad del Padre. Y Jesús respondió con la verdad eterna: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pueblo en el desierto no entendió esta verdad. Prefirieron lo que sabían, lo que les daba placer inmediato, aunque eso significara rechazar el alimento que descendía del cielo cada día. Esa es la tragedia del deseo no redimido. Puede parecer pequeño, pero revela un patrón. El ajo que anhelas puede ser la señal de que aún no confías plenamente en el plan de Dios. Puede ser esa conversación que sabes que no edifica, pero extrañas esa costumbre que abandonaste, pero a veces visitas en tu mente. Esa relación que Dios ya cerró, pero aún ojeas en el álbum de tus recuerdos. Y mientras no renuncies de corazón, mientras no sueltes el ajo, no podrás saborear el maná. Porque no hay maná para quienes siguen llorando por Egipto. Es interesante que, a pesar de su clamor, Dios accedió a darles carne, les dio codornices, pero esa carne vino con juicio.
Números 11:33 dice que aún estaba la carne entre los dientes del pueblo cuando se encendió la ira de Jehová contra el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y aquel lugar fue llamado Kibrot Hatabá, que significa las tumbas del deseo, porque allí enterraron a los que habían codiciado. ¡Qué declaración tan fuerte! El deseo por el ajo los llevó a la muerte. No porque el ajo en sí sea pecado, sino porque el deseo desordenado, la nostalgia por el mundo, la murmuración contra Dios, todo eso fue la verdadera transgresión. Este relato nos muestra una verdad que muchos no quieren escuchar. No todos los deseos deben ser satisfechos. Algunos deben ser crucificados. Gálatas 5:24 dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso incluye el deseo por el ajo, por lo que simboliza, por lo que representa. Cuando Dios te llama a caminar con Él, no te está llevando a un buffet de placeres, te está llevando a una mesa donde lo que se sirve es voluntad, propósito y santidad. Y para saborear eso necesitas soltar el paladar que aún anhela Egipto. Es probable que muchos no hayan entendido esta verdad espiritual durante años. Han leído el pasaje del ajo como una simple anécdota histórica, sin comprender su profundidad profética. Pero hoy Dios está trayendo luz. Hoy el Espíritu Santo está sacando a la superficie lo que aún late en el corazón. Ese anhelo oculto, por lo que antes parecía bueno, pero estaba envenenado de esclavitud. Y si eres honesto, tal vez reconoces que en tu vida también hay ajos, pequeños, sabrosos, conocidos, pero espiritualmente peligrosos. Dios no te está llamando a una religión de apariencia, sino a una transformación verdadera. Y esa transformación comienza cuando dejas de idealizar lo que el cielo ya condenó. El pueblo de Israel no entró en la tierra prometida por muchos motivos, pero uno de ellos fue su incapacidad para desprenderse de lo que ya no era parte de su llamado. Prefirieron recordar Egipto en lugar de visualizar Canaán. Y mientras tu mirada esté en lo que fue, jamás podrás abrazar lo que viene. Hoy es un día para soltar el ajo, no el alimento físico, sino el símbolo de todo lo que representa tu vieja naturaleza. Hoy es día de reconocer que aunque Dios ya te sacó del mundo, necesitas que Él saque el mundo de ti. Y eso comienza con una decisión, una oración sincera, una rendición profunda. El maná está disponible, pero solo para quienes dejan de llorar por Egipto, solo para quienes están dispuestos a vaciarse del deseo humano para llenarse del propósito divino. ¿Estás dispuesto a soltar el ajo para saborear el pan del cielo? El alma humana tiene hambre, pero no toda hambre es santa. La Biblia nos enseña que el tipo de hambre que cultivamos determina no solo el rumbo de nuestra vida, sino también el grado de comunión que experimentamos con Dios. Cuando el pueblo de Israel deseó el ajo de Egipto, no solo estaban recordando un sabor, estaban revelando una condición espiritual profundamente arraigada: el apego carnal, ese deseo descontrolado por lo que alimenta la carne, pero debilita el espíritu. Es un patrón que se repite desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En esta segunda parte, el ajo ya no será solamente símbolo de nostalgia, sino una figura espiritual que representa ese conflicto interior entre el llamado del espíritu y los apetitos de la carne. En Números 11, después de recordar los alimentos de Egipto, el pueblo expresa su queja con una frase clave: ahora se seca nuestra alma, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Números 11:6. Este lamento no proviene de una falta real de alimento, sino de un rechazo consciente a la provisión de Dios. El maná caía del cielo, era sobrenatural, suficiente, fresco cada día.
no exigía esfuerzo humano, solo obediencia y dependencia. Sin embargo, el pueblo lo menospreció porque su alma estaba saturada de deseos carnales. No podían valorar lo espiritual porque su paladar seguía contaminado por Egipto. Y es ahí donde el ajo toma un nuevo significado. Se convierte en el símbolo del deseo que nos ciega al alimento divino. Es la voz interna que susurra que lo que Dios da no basta, que lo que viene del cielo no satisface tanto como lo que el mundo ofrece. La carne no solo se refiere al cuerpo físico, sino a una inclinación interna que se opone a Dios. Romanos 8:7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando el alma está gobernada por la carne, se vuelve insaciable. Puede tener pan de ángeles frente a sus ojos, pero anhelar cebollas y ajos. La carne desprecia lo eterno y se aferra a lo inmediato. Por eso Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Juan 6:63. En esa misma enseñanza, cuando Jesús presentó su cuerpo como pan de vida, muchos de sus discípulos lo abandonaron. No porque no entendieran, sino porque no les agradó. Lo espiritual les parecía duro, exigente, abstracto, y volvieron atrás, igual que Israel, igual que muchos hoy. El alimento espiritual no siempre se presenta con la apariencia atractiva que ofrece el mundo. No tiene el olor del ajo salteado ni la seducción de lo familiar. Es pan sencillo pero eterno. No es espectáculo, es sustancia, no es sabor, es transformación. Pero para quienes están dominados por la carne, la palabra de Dios pierde sabor. El tiempo de oración parece pesado. La adoración se vuelve aburrida. La obediencia se convierte en una carga. Porque sus sentidos están todavía gobernados por el Egipto interior. El mismo Egipto que se disfraza de nostalgia, pero que en realidad es esclavitud disfrazada de placer. En Hebreos 5:12-14, el autor reprocha a los creyentes que ya deberían ser maestros, pero aún necesitan leche espiritual en vez de alimento sólido. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Este texto no habla de conocimiento, sino de madurez espiritual. Quienes aún dependen del sabor del ajo no pueden recibir el maná sólido. No lo digieren, no lo valoran, no lo reconocen como vida. Permanecen como niños espirituales gobernados por sus gustos y no por la verdad. Pablo, al escribir a los Corintios, se enfrenta a una situación similar. En 1 Corintios 3:1-3 dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. El lenguaje es claro. La carnalidad impide recibir lo profundo de Dios. Quien vive buscando ajos no podrá sostenerse con maná. Quien busca alimento para su carne no tendrá hambre del pan de vida. Y por eso muchos cristianos viven estancados, sin crecimiento, sin revelación, sin poder espiritual, porque siguen comiendo del recuerdo, del gusto, de lo terrenal. Es necesario comprender que el rechazo del maná no fue un error cualquiera. Fue una declaración directa contra la suficiencia de Dios. Cuando se dice que nada sino este maná ven nuestros ojos, se está diciendo, Dios, no nos basta lo que nos das. Es el mismo corazón que hoy, en medio de la abundancia espiritual, aún dice, no tengo tiempo para orar, la Biblia me aburre, quiero algo más emocionante. Pero la emoción no transforma, el entretenimiento no purifica. Solo la palabra viva, recibida en espíritu, tiene poder para producir vida. La carne lo sabe y por eso la combate. Porque sabe que cuando el espíritu gobierna, ella pierde su trono.
El ajo entonces es más que un vegetal. Es una metáfora viva del conflicto entre lo que apetece la carne y lo que edifica el espíritu. Cada vez que Dios ofrece maná, la carne ofrece ajo. Cada vez que el Espíritu Santo invita al silencio, la carne pide distracción. Cada vez que se exige obediencia, la carne grita por placer. Y si no se crucifica la carne, ella terminará saboteando el llamado de Dios. Por eso Gálatas 5:17 declara: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta batalla no es simbólica, es real, y muchos pierden la guerra porque aún se alimentan del Egipto que dicen haber dejado. No es posible vivir por el espíritu mientras se alimenta a la carne. No se puede saborear el pan del cielo mientras se conserva el gusto por el ajo. El cambio espiritual no comienza solo con la voluntad, sino con una reeducación del apetito. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto no habla solo de ideas, sino de percepciones. Para comprobar la voluntad de Dios es necesario que nuestros sentidos espirituales sean restaurados. Porque el que tiene el paladar contaminado por lo carnal no puede discernir lo que viene de Dios. En el contexto del desierto, el maná no era solo alimento, era también una prueba. Deuteronomio 8:3 lo confirma. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. El maná fue un examen divino, una manera en que Dios examinó si su pueblo era capaz de depender de él, incluso cuando el sabor no se parecía al de Egipto. Quienes superaron esa prueba, entraron a la tierra prometida. Quienes no, murieron en el desierto, porque la carne no hereda promesa, solo lo espiritual entra en Canaán. Esto explica por qué muchos creyentes no avanzan. Porque aunque oran, ayunan y asisten, su paladar sigue aferrado al sabor de lo viejo. No han permitido que el Espíritu Santo transforme sus deseos. No han renunciado al gusto por lo que antes lo satisfacía fuera de la voluntad de Dios. No han crucificado su carne. Y por eso el alimento espiritual les resulta insípido, aburrido, irrelevante. Pero no es que el maná no tenga sabor, sí. Es que sus lenguas aún están adormecidas por el veneno de Egipto. Y hasta que no renuncien al ajo, no podrán saborear lo que viene del cielo. Jesús en Juan 4:34 dijo algo revelador: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para él el verdadero alimento no era físico, sino obedecer a Dios. Esta es la señal de una vida gobernada por el Espíritu. No busca saciarse con placeres inmediatos, sino con el cumplimiento del propósito eterno. No desea el sabor de lo pasado, sino el poder del presente de Dios. No busca el ajo del mundo, sino el pan que da vida. Y ese es el modelo que todo creyente debe abrazar si quiere madurar, crecer y entrar en la plenitud de su llamado. El rechazo al alimento espiritual no es un simple desliz, es un síntoma de enfermedad espiritual. Hebreos 6:5 habla de aquellos que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, pero que aún así se apartaron. Porque gustar no es suficiente, es necesario aferrarse, valorarlo, vivirlo. El pueblo de Israel también gustó del maná, pero lo despreció. Muchos hoy también prueban lo espiritual, pero luego regresan a lo que su carne conoce. No porque lo nuevo no sea bueno, sino porque lo viejo sigue gobernando sus sentidos. El Señor está levantando una generación que ya no se conformará con el ajo.
que no medirá su vida espiritual por lo que gusta o no gusta, sino por lo que edifica, santifica y glorifica a Dios. Una generación que comerá del pan del cielo, incluso si su carne protesta, que buscará el rostro de Dios, aunque sus emociones no cooperen, que orará sin necesidad de estímulos, que leerá la palabra no por obligación, sino por hambre genuina, porque su paladar habrá sido transformado, porque su hambre será santa, porque ya no vivirá según la carne, sino según el Espíritu. La verdadera madurez espiritual no se mide por cuántas veces alguien asiste a la iglesia, sino por cuánto ha cambiado su apetito. El que ha sido tocado por Dios ya no desea lo mismo, ya no encuentra satisfacción en lo que antes lo llenaba, ya no encuentra sabor en el ajo, porque ha probado algo superior. El maná no solo alimenta, transforma, pero solo lo recibe aquel que ha muerto al gusto por Egipto, que ha renunciado a su derecho de desear lo que Dios ya no respalda, que ha hecho del pan de vida su única fuente. ¿Y tú de qué te estás alimentando? ¿Estás dispuesto a rechazar el ajo que alimenta tu carne para abrazar el maná que forma tu espíritu? Porque el tipo de alimento que eliges revela el tipo de vida que estás construyendo. Y solo los que se alimentan del cielo estarán preparados para entrar en la tierra prometida. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado protección espiritual en múltiples formas. Desde amuletos hasta rituales, pasando por objetos cotidianos que, sin respaldo bíblico alguno, han sido cargados de supuestos poderes sobrenaturales. El ajo, en este contexto, no ha sido la excepción. En diversas culturas, este vegetal ha sido considerado una barrera contra el mal, una herramienta contra los espíritus, un talismán natural capaz de ahuyentar lo oscuro. Pero cuando se revisa lo que enseña la Escritura, la realidad espiritual se hace evidente. Toda práctica que atribuye poder místico a un elemento creado sin la dirección ni aprobación de Dios cae bajo el peso del error y de la idolatría. En los tiempos antiguos, de los egipcios, de donde salió el pueblo de Israel, atribuían al ajo propiedades protectoras. Lo colocaban en tumbas, lo ofrecían a sus dioses y lo colgaban en puertas para alejar supuestas presencias malignas. Este uso ceremonial trascendía lo culinario y lo medicinal. Era espiritual. En otras regiones del mundo antiguo, como en Babilonia, Persia o Grecia, se le consideraba un agente contra los malos espíritus. Estas prácticas fueron adoptadas y adaptadas por generaciones, hasta el punto de llegar a algunas tradiciones populares que hoy siguen presentes en ciertas casas, mercados o negocios. Ajos colgados en entradas, dientes de ajo bajo la almohada, rituales con ajo para cortar malas energías. Todo como herencia de un pensamiento que no proviene de la palabra de Dios, sino de culturas idolátricas que rechazaron la verdad del Creador. El problema no es el ajo en sí, sino el lugar que se le da. Cuando algo creado es elevado a la categoría de protección espiritual, se reemplaza la dependencia de Dios por una confianza en lo material. Isaías 2:8 lo denuncia con claridad. También su tierra está llena de ídolos. Se han postrado ante la obra de sus manos, ante lo que fabricaron sus dedos. Aunque el ajo no sea esculpido como una estatua, el principio es el mismo. Se le otorga una función espiritual que Dios nunca le dio. Y eso es idolatría. La Biblia nunca menciona el ajo como instrumento de protección espiritual. La única mención directa al ajo aparece en el lamento del pueblo de Israel cuando desean volver a Egipto. No hay ningún pasaje que lo relacione con poder, cobertura o intercesión. Por el contrario, todo lo que proviene del sistema egipcio representa esclavitud, idolatría y oposición al Dios verdadero. El uso del ajo con fines espirituales es una prolongación de esa herencia pagana que Dios mandó dejar atrás. Deuteronomio 18, 10 a 12
es contundente cuando habla de prácticas abominables delante de Dios. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Aunque estas palabras parecen referirse a prácticas claramente esotéricas, el principio espiritual es el mismo para todo objeto que se utilice como canal o escudo espiritual sin respaldo divino. No importa si parece inofensivo, no importa si se justifica como una tradición familiar. Si no es instruido por Dios, si reemplaza la oración, la fe, la santidad y la obediencia, entonces es una trampa. El problema con la superstición es que opera disfrazada de fe. Utiliza símbolos, rituales o elementos naturales como sustitutos del poder del Espíritu Santo. Y en ese intercambio sutil se contamina la verdadera adoración. Jeremías 17:5 lo advierte. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Confiar en un objeto para protección espiritual, por pequeño o común que parezca, es apartar el corazón de Dios. Y aunque el ajo no hable, aunque no tenga voz ni voluntad, cuando se le otorga un rol espiritual, se convierte en un ídolo silencioso que usurpa la confianza que solo debe depositarse en el Creador. El enemigo no necesita que una persona adore explícitamente a un demonio. Basta con que desvíe su fe hacia lo equivocado. Basta con que atribuya poder espiritual a lo que no tiene vida. En 1 Corintios 10, 19 a 20, Pablo hace una advertencia al hablar de sacrificios ofrecidos a los ídolos. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Aunque parezca exagerado, la Escritura deja claro que detrás de cada objeto idolátrico hay una operación espiritual que busca alejar al hombre del conocimiento de la verdad. El ajo, cuando es usado con intención espiritual, se transforma en una puerta. No porque tenga poder en sí, sino porque al usarlo como protección, se desplaza a Dios del lugar central. El enemigo no necesita puertas grandes, le basta una rendija. Una sola decisión basada en superstición puede abrir espacio para confusión espiritual, estancamiento, falta de discernimiento y en algunos casos opresión. Porque lo que comienza como una tradición inocente puede terminar como una atadura espiritual. Efesios 6, 11 a 12 nos recuerda que la verdadera guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Y para esa batalla la Biblia no nos instruye a colgar ajos, ni a realizar rituales con hierbas. Nos ordena vestir la armadura de Dios, empuñar la espada del Espíritu y mantenernos firmes en la fe. La estrategia divina para la protección no incluye elementos externos, sino una vida consagrada, una mente renovada y una comunión continua con el Padre. Cuando sustituimos esto por elementos culturales, por costumbres aprendidas, incluso sin intención maliciosa, nos desviamos del camino trazado. No es extraño que muchas personas insistan en que no lo hacen con mala intención. Sin embargo, la ignorancia no invalida el principio espiritual. En Oseas 4:6 Dios declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El desconocimiento de la voluntad de Dios no protege, solo expone. Por eso es tan necesario volver a las Escrituras, examinar todo a la luz de la verdad y renunciar, aunque duela, a todo lo que no tiene fundamento en la palabra. Porque el ajo no protege, la costumbre no santifica, solo Dios guarda al que en Él confía. Cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, no buscó símbolos, ni amuletos, ni objetos, usó la palabra, declaró lo que estaba escrito, resistió en verdad. Esa es la única forma de vencer, no con ajos, no con rituales heredados, no con fórmulas humanas, con la verdad revelada,
Juan 8:32 lo dice de forma definitiva. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No basta con creer en Dios. Es necesario conocer su voluntad. From the dirt to the dream, I made it mine. This is the crown, the crown of the climb. I've been bruised, I've been torn apart, carried storms inside my heart. Every fall, I played my part. Y caminar en ella. De lo contrario, se corre el riesgo de tener una fe mezclada, contaminada por prácticas que parecen piadosas, pero que nacen de la tradición y no de la revelación. En el libro de los Hechos, capítulo 19, encontramos un ejemplo contundente de lo que ocurre cuando las personas, al conocer la verdad, renuncian a lo oculto. Luego de que muchos en Éfeso creyeran en el Señor, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Hechos 19:19. No escondieron sus objetos, no los justificaron, no los relativizaron, los destruyeron públicamente como señal de que su fe ahora reposaba solo en Cristo. Eso es verdadera conversión. Cuando el pueblo de Dios empieza a sustituir la oración por rituales, la búsqueda del Espíritu por fórmulas y la dependencia divina por objetos, pierde el filo espiritual, se vuelve superficial, sin discernimiento, sin autoridad. Y el enemigo no teme a quienes asisten a una iglesia, pero aún conservan elementos del mundo en sus casas, en sus hábitos, en sus creencias. Teme a quienes han sido limpiados por la verdad y que viven conforme al diseño celestial. Teme a quienes han desarraigado toda forma de superstición y que no necesitan ajos para declarar que el Señor es su refugio. Salmo 121. 1-2 expresa: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta declaración anula toda búsqueda de protección en lo creado. El socorro no viene del ajo, no viene del objeto, no viene del ritual, viene del Creador. Y mientras no reposemos por completo en Él, nuestra fe seguirá siendo vulnerable a la mezcla. El pueblo que caminó por el desierto debía aprender una lección profunda: solo Dios es suficiente. No necesitaban ajos, ni cebollas, ni remedios heredados del Egipto espiritual. Necesitaban aprender a confiar, a depender, a obedecer. Esa lección sigue vigente hoy, porque aún hay quienes intentan caminar con Dios, pero con las prácticas de Egipto escondidas en el corazón. Aún hay quienes oran, pero también limpian su casa con rituales. Aún hay quienes leen la Biblia, pero siguen colgando ajos para espantar males. Y esa duplicidad espiritual impide el crecimiento, apaga la fe, entorpece la autoridad. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Isaías 42:8 declara: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Esa es la medida del celo de Dios por la pureza espiritual de su pueblo. No admite mezcla, no tolera sustitutos y espera que sus hijos vivan separados de toda práctica que haya nacido en la oscuridad, aunque se vista de tradición. El llamado es claro: es tiempo de purificar la fe, de sacar el ajo espiritual de nuestros pensamientos, casas y creencias, de renunciar sin reservas a todo lo que alguna vez sirvió
como refugio falso. Porque solo hay una roca, un escudo, una torre fuerte, y su nombre no es un objeto, es el nombre sobre todo nombre, el único que salva, guarda, liberta y protege. Su nombre es Jesucristo, y en Él y solo en Él está la verdadera cobertura espiritual. Hay quienes cuelgan ajos en la entrada de sus casas creyendo que alejan el mal. Hay quienes los entierran en los cimientos cuando construyen, convencidos de que atraerán bendición. Hay quienes los mezclan con rituales, frases aprendidas y gestos repetidos con la esperanza de mantener alejadas las tinieblas. Pero, ¿qué ocurre cuando la fuente de poder que se invoca no es Dios, sino un símbolo desprovisto de autoridad espiritual? Ocurre lo inevitable. Se construye una falsa seguridad, una confianza sin fundamento, un refugio que no resiste la tormenta. Porque el poder no está en el ajo. Nunca lo ha estado. El poder está en la obediencia a Dios. Y sin obediencia no hay cobertura real. No hay respaldo del cielo. No hay victoria espiritual duradera. Desde los primeros libros de la Biblia, Dios deja claro que su protección, su presencia, su dirección y su bendición están condicionadas a una cosa, a una vida alineada a su voluntad. En Deuteronomio 28, antes de prometer bendiciones al pueblo, el Señor establece una condición que lo envuelve todo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. El principio es eterno, no hay poder sin obediencia, no hay protección sin alineamiento, no hay victoria si no hay sujeción. El pueblo que pretendía ser guardado sin rendirse a la voluntad terminaba siendo vencido por su enemigo. No por falta de fuerza divina, sino por desconexión espiritual. El problema con confiar en elementos como el ajo es que anula el verdadero principio de autoridad espiritual. Se sustituye la vida de santidad por costumbres. Se cambia el altar por un amuleto. Se abandona el proceso de transformación por una solución instantánea. Pero Dios no responde a rituales que no nacen de la obediencia. Él no se complace en apariencias, ni bendice lo que no está sometido a su diseño. La obediencia es el canal por el que fluye su poder, no el ajo, no la tradición, no el símbolo, solo la obediencia. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, el rey Saúl ofrece sacrificios con la intención de obtener el favor de Dios. Su acción es religiosa, externa, aparentemente piadosa, pero desobedeció una instrucción específica. El profeta Samuel le responde con una de las declaraciones más decisivas del Antiguo Testamento. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Esta es la raíz del conflicto espiritual de muchos. Quieren ofrecer cosas, hacer actos externos, recitar frases, incluso usar elementos físicos como el ajo, pero sin vivir en obediencia. Y eso, delante de Dios, no solo es insuficiente, es rebelión. El poder de Dios no se activa por fórmula, se activa por relación. Y la relación se mantiene por obediencia. Jesús lo dijo sin rodeos en Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que guarda su palabra no necesita amuletos, no necesita ajos colgados en la pared, no necesita recurrir a lo natural para enfrentar lo espiritual. Porque cuando hay obediencia, la presencia de Dios se convierte en escudo. Y donde está su presencia, las tinieblas no pueden permanecer. En el libro de Josué encontramos otro principio revelador. Al pueblo se le entregó Jericó, una ciudad amurallada e impenetrable.
La estrategia de victoria no tenía lógica militar, era espiritual. Marchar en silencio, tocar trompetas, dar vueltas, era una obediencia radical a una orden celestial. No hubo necesidad de objetos especiales, solo obediencia exacta. Y las murallas cayeron. Pero en el capítulo siguiente, cuando Acán desobedece y toma del anatema el mismo pueblo que había conquistado Jericó, fue derrotado por una ciudad pequeña llamada Jai. ¿Qué cambió? La obediencia. Y con la obediencia cambió la cobertura. La protección se levantó, la fuerza espiritual se disipó. No porque Dios hubiera cambiado, sino porque el pecado quebró la alianza. Esto es lo que ocurre cada vez que se reemplaza la obediencia por superstición. Cada vez que se deposita la confianza en algo visible, en algo manipulable, en algo que da sensación de control, pero que no fue ordenado por Dios, se pierde la garantía del respaldo divino. El enemigo sabe que mientras un creyente vive en obediencia, está protegido. Por eso su estrategia no siempre es atacar directamente, sino inducir a pequeños actos de desobediencia, disfrazados de costumbre, de cultura, de tradición. Y mientras el creyente se aferra a sus ajos y deja de lado la santidad, el enemigo se infiltra sin resistencia. El Salmo 91, conocido como el Salmo de la Protección, comienza con una condición. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que cuelga un ajo, ni el que practica un ritual, ni el que se protege con fórmulas heredadas. Dice el que habita. Y habitar implica permanencia, implica entrega, implica obediencia. Más adelante, el mismo Salmo declara: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. El que ama a Dios y guarda su palabra, ese es librado, ese es exaltado, ese es protegido. La obediencia no es una carga, es la llave que abre la puerta del respaldo celestial. Es lo que permitió que Daniel durmiera en paz entre leones. Es lo que hizo que 3 jóvenes caminaran en medio del fuego sin quemarse. Es lo que hizo que Elías enfrentara a los profetas de Baal con autoridad. Ninguno de ellos necesitó amuletos. Todos caminaron bajo instrucciones divinas. Y esa obediencia desató el poder. No fue la astucia, ni la cultura, ni los elementos. Fue el alineamiento con el cielo. Cuando una persona se rinde verdaderamente a Dios, se despoja de toda dependencia externa, porque reconoce que el poder que vence al mal no está en el ajo, ni en la sal, ni en el incienso, ni en el aceite manipulado sin dirección espiritual. Está en la obediencia diaria, en la vida rendida, en el corazón puro, en la palabra creída y vivida. Y mientras otros siguen buscando atajos espirituales, el obediente camina en paz, porque sabe que su vida está escondida en Cristo y no hay tiniebla que toque lo que Dios cubre con su luz. En 2 Corintios 10, 4-5, el apóstol Pablo declara que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y luego añade que con ellas se derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas armas no se compran, no se fabrican, no se heredan de tradiciones. Se reciben por la fe, se activan con obediencia, porque el verdadero poder espiritual no es algo que se posee como un objeto, sino que fluye desde una relación viva y obediente con el Dios Todopoderoso. La generación actual está siendo llamada a volver a la obediencia radical, a soltar todo lo que ha sustituido la fe genuina, a derribar los altares modernos disfrazados de costumbre,
a dejar de poner su confianza en lo visible, en lo manipulable, en lo tradicional, y a volver al modelo original, una vida sometida al Espíritu, guiada por la palabra y comprometida con la santidad, porque la santidad sigue siendo poder, la obediencia sigue siendo escudo, la consagración sigue siendo autoridad. No importa cuán larga sea la cadena de ajos que cuelgue alguien en su entrada, si su vida no está en obediencia a la palabra, está vulnerable. No importa cuántas frases repita ni cuántas veces haya escuchado que esto funciona, si no hay obediencia no hay respaldo. Porque Dios no bendice el símbolo, bendice el corazón rendido. No responde a costumbres, responde a la fe que se manifiesta en hechos. Porque la fe sin obras es muerta. Y la obediencia es la obra visible de una fe viva. Por eso Jesús fue claro cuando dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. No basta con declarar su nombre, no basta con tener símbolos cristianos en casa, no basta con asistir a reuniones o repetir versículos. Lo que da acceso al poder del reino es vivir conforme al Rey. Y donde hay obediencia hay cobertura. Donde hay obediencia hay paz. Donde hay obediencia hay victoria. El ajo puede colgarse, puede oler fuerte, puede llenar la casa de tradición, pero no tiene vida. No discierne, no pelea, no intercede, no protege, no reprende, no guarda, porque no tiene el aliento de Dios. Es creación, no creador. Es planta, no pacto. Es símbolo, no sustancia. Pero la obediencia sí tiene vida, porque nace del Espíritu, porque refleja la naturaleza de Cristo, porque activa los recursos del cielo, porque conecta al hombre con el trono eterno. Y es allí donde ocurre la verdadera guerra, no en las puertas colgadas de ajos, sino en lo secreto, en lo interno, en lo espiritual. Dios no busca rituales huecos, busca corazones dispuestos. No busca repeticiones vacías, busca una vida que diga sí a su voluntad. Y cuando encuentra a uno que obedece, ese uno se convierte en mayoría, porque la obediencia tiene el respaldo del cielo. Y no hay infierno que pueda resistir cuando un hijo de Dios camina alineado, rendido, entregado, sin mezcla, sin atajos, sin superstición. ¿Quieres poder espiritual real? Obedece. ¿Quieres protección verdadera? Obedece. ¿Quieres ver a Dios moverse a tu favor? Obedece. No pongas tu esperanza en un diente de ajo. Ponla en el Dios que parte el mar en dos, que desciende con fuego, que cierra bocas de leones, que abre cielos sobre quien camina en obediencia. Porque solo en la obediencia hay autoridad. Y solo en la obediencia Dios se manifiesta con poder. Lo más peligroso no siempre es lo que parece maligno a primera vista. Hay ídolos que no se presentan con forma de estatua, ni con símbolos abiertamente oscuros, ni con palabras retorcidas. Hay ídolos que se camuflan dentro de lo cotidiano, que entran a las casas sin resistencia, que se colocan en repisas y en cocinas, no como objetos de culto abierto, sino como elementos inofensivos, cargados de un simbolismo no discernido. Y ahí, en ese terreno gris, donde la costumbre reemplaza la verdad, el ajo ha encontrado su lugar, no como condimento, sino como sustituto espiritual, no como alimento, sino como ídolo silencioso, porque cuando algo creado comienza a ocupar el espacio que le corresponde al Creador, aunque sea pequeño, aunque parezca normal, se ha cruzado una línea invisible que corrompe lo sagrado. El apóstol Juan, al final de su primera carta, lanza una advertencia tan breve como poderosa. Hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5:21. No especifica forma, color ni tamaño, solo advierte. Porque el ídolo no siempre se revela como tal. A veces se presenta como algo útil, incluso necesario. Pero lo que determina su naturaleza no es su uso, sino el lugar que ocupa en el corazón.
Lo cotidiano se vuelve idolátrico cuando empieza a ser venerado, consultado o temido más que a Dios. Cuando se le atribuye poder, se le otorga reverencia o se le teme como si tuviera control espiritual. Y cuando eso ocurre, aunque se le haya dado entrada por tradición o por ignorancia, ya no es algo neutro, se ha transformado en obstáculo. El ajo, cuando se coloca como barrera espiritual, cuando se cuelga como defensa, cuando se incluye en fórmulas supuestamente sagradas para alejar el mal, deja de ser un vegetal y se convierte en un punto de confianza. Y cuando la confianza se traslada del cielo a la tierra, del Dios invisible a un objeto visible, el alma se desvía. Puede que la persona no lo haga con mala intención, puede que lo haya aprendido desde niño, puede que nunca lo haya cuestionado, pero los ídolos no necesitan intenciones malignas para operar, solo necesitan espacio. Y cuando el ajo ocupa un rol que corresponde a la fe, entonces ha dejado de ser parte de la cocina para convertirse en parte del altar equivocado. En Ezequiel 14, Dios habla contra los ancianos de Israel que habían levantado ídolos en su corazón. No eran ídolos visibles ni públicos, eran internos. Pero eso bastaba para cortar la comunión, para endurecer el alma, para despertar el celo divino, porque Dios no tolera competidores, no acepta sustitutos, no comparte su lugar. Y aunque esos ídolos no tuvieran forma física, estaban tan vivos como si hubieran sido de oro. Lo cotidiano se había infiltrado en lo espiritual. Y eso es precisamente lo que hoy vuelve tan sutil y peligrosa esta distorsión. El hecho de que se ha normalizado colocar ajos en entradas, usar hierbas como supuesta protección, mantener rituales que combinan oración con prácticas heredadas. Todo eso ha sido disfrazado de cultura, de tradición, de sabiduría popular. Pero la palabra es clara. En Deuteronomio 12:30 a 31, Dios advierte al pueblo que no adopten las prácticas espirituales de las naciones que iban a poseer y que no pregunten ¿de qué manera servían estas naciones a sus dioses? Yo también haré lo mismo. Porque aunque la intención parezca inocente, el acto sigue siendo contaminación. Y lo cotidiano, cuando no es purificado por la verdad, se convierte en canal de oscuridad. La idolatría no comienza con grandes desviaciones, comienza con pequeñas concesiones, con detalles que se toleran, con objetos que no se cuestionan, con costumbres que se repiten sin filtrarlas por la palabra. Y el ajo, tan insignificante como puede parecer, ha sido una de esas concesiones que para muchos ha pasado inadvertida. Pero lo espiritual no se mide por apariencia, sino por posición. Y cuando el ajo se convierte en parte de una estructura de confianza paralela a la fe, entonces el enemigo ya ha ganado territorio sin haber hecho ruido. Dios busca una fe pura, una fe limpia de mezcla, una fe que no necesite apoyarse en nada visible para mantenerse firme. El Salmo 27 declara: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Esa es la diferencia entre una fe contaminada y una fe verdadera. Una se apoya en lo visible, la otra en lo eterno. Una busca seguridad en lo que se toca, la otra descansa en lo que se cree. Y es ahí donde cada creyente debe examinarse. ¿En qué está puesta mi seguridad? ¿Es Dios suficiente o sigo necesitando ajos escondidos entre las cortinas de mi alma? Porque no se trata solo de un vegetal, se trata de lo que representa. Se trata de un patrón de pensamiento, de un tipo de dependencia, de una estructura invisible que reemplaza el poder de Dios por objetos que nunca fueron llamados a proteger. El Señor no quiere simplemente que limpiemos nuestras puertas. Quiere limpiar nuestros corazones.
quiere desarraigar toda confianza equivocada, quiere eliminar toda mezcla, porque Él es celoso, porque no se puede servir a dos señores, porque no se puede proclamar libertad mientras se abrazan cadenas disfrazadas de costumbre. Lo cotidiano se redime cuando se somete a la verdad. Lo familiar se purifica cuando se filtra por la palabra. Pero lo que no se rinde se corrompe. Y el ajo, cuando se le ha dado un lugar espiritual sin autorización divina, debe ser removido. No porque tenga poder real, sino porque representa una fe desviada. Y Dios no bendice desviaciones. Él honra la verdad, Él respalda la obediencia, Él responde al corazón limpio. No al que guarda ajos por tradición, sino al que guarda su palabra como su único escudo. Solo una fe limpia puede ver a Dios moverse con poder. Solo una vida libre de ídolos silenciosos puede caminar en autoridad. Solo quienes han renunciado a confiar en lo visible pueden experimentar el respaldo del cielo. Y ese es el llamado: examinar lo cotidiano, desarraigar lo que contamina y restaurar la santidad donde se había mezclado la tradición. Porque lo que parece pequeño, si se coloca en el lugar de Dios, se convierte en un gigante. Y lo que parecía inofensivo, si se honra como sagrado sin serlo, se transforma en estorbo. Pero hoy el Espíritu Santo llama a limpiar el altar, a purificar la fe, a soltar lo cotidiano que se volvió ídolo y a rendirlo todo sin reservas ante el único Dios que verdaderamente guarda, sostiene y salva. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero Egipto aún no había salido de su corazón. Lo llevaban en la memoria, en los hábitos, en los deseos que se filtraban en el camino. Y uno de esos símbolos que delataba la condición del alma era el anhelo por el ajo. No era un simple alimento, era un eco del pasado. Un vestigio de esclavitud al que se aferraban mientras Dios intentaba enseñarles a caminar en libertad. Porque quien no renuncia al Egipto espiritual jamás podrá abrazar la plenitud del propósito de Dios. Y en ese proceso, incluso lo más pequeño debe ser dejado atrás. Números 11:5 no menciona el ajo como algo malvado en sí mismo, sino como parte del deseo carnal que impulsaba al pueblo a mirar hacia atrás. Lo recordaban con nostalgia, como si fuera símbolo de algo bueno, pero el contexto revela una verdad más profunda. Cuando se anhela lo que Dios ya dejó atrás, se desprecia lo que Él quiere entregar. El maná, el alimento celestial, había sido sustituido en el corazón por los sabores de la esclavitud. Y eso revela el conflicto que muchos aún hoy viven en silencio. Dios ofrece vida nueva, pero hay quienes siguen añorando lo viejo. Dios abre camino en el desierto, pero hay quienes suspiran por los ajos de Egipto. La verdadera libertad no es solo geográfica, es espiritual. No basta con salir físicamente de un lugar, es necesario que el alma sea renovada, que los patrones sean derribados, que los sabores del pasado pierdan su atractivo, porque mientras el corazón siga aferrado al Egipto interior, el alma no podrá entrar en la tierra prometida, no por falta de promesa, sino por falta de disposición, porque hay cosas que no se pueden llevar al nuevo nivel. El ajo de Egipto no cabe en la mesa del maná. El pasado no puede sentarse en la mesa del futuro. Isaías 43, 18 a 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Este llamado no es solo a olvidar, es a romper vínculos, a soltar símbolos, a dejar atrás toda práctica que mantenga viva la mentalidad de esclavo. Y si el ajo ha sido símbolo de esa mezcla, entonces también debe ser abandonado.
No porque tenga poder, sino porque representa una atadura, una forma sutil de mirar hacia atrás cuando Dios está llamando hacia adelante. El desierto no fue el final, fue el proceso. Pero solo los que dejaron atrás Egipto entraron en la promesa. Solo los que renunciaron al pasado caminaron en lo nuevo. Solo los que soltaron el ajo pudieron disfrutar del maná. Porque no se puede avanzar sin renunciar. Y no se puede obedecer a medias. O se camina en lo nuevo o se muere recordando lo viejo. Hoy el llamado sigue siendo el mismo. Suelta el ajo y abraza el propósito. El verdadero problema nunca fue el ajo, sino el lugar que le dimos en el espíritu. Porque todo lo que se eleva por encima de la palabra se convierte en engaño. Y todo lo que pretende ocupar el lugar de Dios, aunque parezca pequeño, aunque parezca inofensivo, termina sembrando confusión, desviando la fe y apagando la autoridad. No estamos hablando de un vegetal, estamos hablando de una visión espiritual, de una guerra silenciosa entre lo verdadero y lo contaminado, de una generación que ha heredado símbolos sin discernimiento y ha levantado refugios sin fundamento. Hoy no se trata de condenar costumbres, ¿no?, sino de exponer intenciones. Porque cuando el corazón deposita esperanza en lo creado y no en el creador, algo se ha roto en la relación. La fe no fue diseñada para apoyarse en objetos, sino para mantenerse firme sobre la roca eterna. El ajo solo es un ejemplo, un símbolo de todo aquello que, con apariencia de tradición, interrumpe la pureza del altar. Pero hay muchos otros. El enemigo no necesita levantar altares evidentes para operar. Le basta con sustituir el enfoque, desviar la atención, hacer que el pueblo crea que está protegido por algo que Dios nunca ordenó. Y mientras tanto, la fe se debilita, la autoridad se esfuma, la vida espiritual se vuelve superficial. El propósito de esta revelación no es producir miedo, es abrir los ojos, es confrontar desde lo alto para que el pueblo despierte. Porque si algo tan común como un ajo puede transformarse en una trampa espiritual, ¿cuánto más podrán hacerlo las cosas que no se cuestionan? ¿Cuánto más daño pueden causar los hábitos que parecen inofensivos, pero que están arraigados en raíces que no nacieron del cielo? Este no es un mensaje para fanatizar, es un mensaje para liberar, para separar lo puro de lo profano, para restaurar la claridad en medio de tanta mezcla. Dios está llamando a una limpieza profunda, no de las paredes, no de las ventanas, sino del corazón. Una limpieza que no se hace con agua ni con escoba, sino con luz. Porque donde hay revelación hay transformación. Y cuando la verdad entra, lo falso no puede quedarse. Este mensaje no es sobre el ajo, es sobre el lugar donde el ajo ha sido entronado, sobre el rincón del alma donde se construyen ídolos con forma de costumbre. Y si hoy esa estructura se desmorona, es porque la presencia de Dios está tocando áreas que por mucho tiempo fueron intocables. La pregunta ya no es si el ajo es bueno o malo. La pregunta es, ¿quién ocupa el trono de tu confianza? ¿A quién corres cuando sientes temor? ¿Dónde se esconde tu seguridad espiritual cuando las tinieblas amenazan? Si la respuesta es cualquier cosa distinta a Dios, entonces el mensaje ha cumplido su propósito. Porque no se trata de atacar objetos, sino de restaurar la centralidad de Cristo. Que el ajo vuelva a ser lo que siempre fue. Un alimento, no un escudo. Que la fe vuelva a tener una sola fuente. Que la confianza vuelva a tener un solo nombre. Es tiempo de consagración, de decisión, de limpieza espiritual sin reservas. Porque lo que parece pequeño hoy puede convertirse mañana en la causa de una caída.
Y Dios no quiere que tropieces. Dios no quiere que te extravíes por ignorancia ni por tradición. Él quiere una fe sin mezcla, un altar sin contaminantes, una vida sin doblez. Y si este mensaje ha removido algo en tu interior, entonces responde, no con miedo, no con culpa, sino con entrega, con una renuncia real, con un compromiso fresco, no con palabras, sino con acciones. Porque la libertad no se proclama desde la boca, se manifiesta desde el corazón rendido. Hoy termina el ciclo, hoy se quiebra la cadena, hoy se desmonta el altar disfrazado de cultura y hoy comienza una nueva etapa, una donde la fe vuelve a tener pureza, donde el altar se llena solo con lo que Dios ha autorizado, donde la confianza se ancla solo en la roca, donde la cobertura no viene de ajos, sino del cielo, porque nunca fue el ajo, siempre fue Dios